Enredate. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Son una serie de podcasts que Linterna de Diógenes está llevando adelante sobre determinadas cuestiones anticapitalistas, de economía popular y diferentes experiencias en países latinoamericanos y en particular en Rojava, al norte de Siria. Este es un podcast, está abierto, digamos, para que cualquiera lo pueda escuchar y para que puedan escuchar y hacer un seguimiento de los diferentes podcasts. En este caso, desde Linterna de Diógenes, lo que hicieron fue entrevistar a Azize Aslan, que aparte de ser una compañera kurda, tiene un español muy fluido, y eso es re importante, Sí, claro. que fue la autora del libro Economía anticapitalista en Rojava, contradicciones de la revolución en la lucha kurda. El audio es un poco más largo y por momentos hace trazados de crítica y autocrítica, muy común en el movimiento kurdo. Pero bueno, hemos tomado un pequeño fragmento de toda esa entrevista que dura una hora y media aproximadamente, y que la verdad no tiene desperdicio, me costó muchísimo sacar esos espacios, donde va contando algunas cuestiones vinculadas con qué implica una economía anticapitalista y qué importancia tiene dentro de los procesos revolucionarios, y después va dando detalles de cómo se organizan y bueno, me parece que es bastante interesante. Así que bueno, eso es lo que van a escuchar ahora. La compañera se llama Azize Aslan y es autora del libro Economía anticapitalista en Rojava, contradicciones de la revolución en la lucha kurda. Enredando las mañanas. Como son pueblos que miles de años, como que pues 100 años, 500 años están resistiendo, ¿no? Es decir, como para resistir, pues esos pueblos deben tener sus relaciones comunitarias, ¿no? Justo esa de luchar en frente de un Estado, resistir a colonialismo, pues necesita también proteger esas como redes, formas comunitarias. Entonces, son dos pueblos que sí tienen eso a través de una historia de resistencia. Y hoy en día lo que están haciendo justo a politizar, digamos, a esas formas de comunitario con nuevas formas, ¿no? Es decir, por ejemplo, el de trabajar colectivamente tiene distintas formas en Rojava, ¿no? Pueblo sabe cómo trabajar colectivamente, ¿no? Tal vez no sabe de, por ejemplo, la estructura de cooperativa, tal sentido como hace una asamblea de una cooperativa, etcétera, pero sí sabe y valora, ¿no? El trabajo colectivo que se van haciendo. Entonces, siempre hubo formas, y esas formas hoy en día con la idea de revolución, con la politización de la revolución y todo esa como más hacer más integral bajo de la autonomía. Es decir, en un pueblo, si hay una forma de trabajo colectivo, eso se junta de una manera más integral a través del movimiento de cooperativistas con la producción de municipios comunitarios, como en caso de los zapatistas, conjunta de buen gobierno, ¿no? Entonces, esa como la idea de ser autoridad en tu aldea, es como, por ejemplo, en caso de zapatistas se dicen autoridad, pero en el caso de los kurdos dicen copresidentes de las comunas, ¿no? Y esas personas, por ejemplo, cuando cumplan esos papeles, no son autoridades sobre poder, es como son autoridades que donde justo coordinan los procesos, ¿no? Y eso como, por ejemplo, en un pueblo a coordinar la producción, la vida y de las decisiones, y también juntar a esas, digamos, a esos con las formas comunitarias, justo es una organización, necesita que se llama integral. Entonces, yo creo que la de lo que estamos viviendo hoy a través de esas revoluciones o las transformaciones es juntar a esas formas históricas, formas de resistencia de los pueblos con las organizaciones emancipatorias nuevas de las autonomías. Y pues ahí como que vamos viendo que se genera por eso como gente no dice, ay, eso lo que ustedes diciendo pues viene de fuera. No, más bien como dicen, pues entonces nosotros sabíamos hacer eso, ¿no?
Y ahora tal vez como vamos a hacer eso con una aldea que nunca habíamos trabajado juntos y ahora vamos a trabajar juntos, ¿no? Por ejemplo, la idea de los caracoles zapatistas es un poquito así, ¿no? O los cantones de Rojava, justo es así, como a juntar las formas. En el caso de Rojava es un poco justo como lo que decía cuando el inicio de la revolución y cuando, bueno, digamos el Estado cuando retiró de Rojava y lo que pasaba como, por ejemplo, había muchísimo, bueno, el Estado o el régimen sirio como había monopolizado en unas líneas de producción, por ejemplo, pues es muy simple, pero no dejaba que los pueblos producen harina, ¿no? Para hacer pan. O como no dejaba a alguien que abre una panadería. O de que no hubo, por ejemplo, diversidad de la producción. Entonces, después de que si el Estado se va y la revolución empieza, pues el pueblo si se queda con esas posibilidades o como con recursos, pero no sabe cómo hacerlo, ¿no? O como no piensa que es autorizado por hacerlo. Entonces, ahí la coordinación de economía, bueno, en ese momento que era como un centro de desarrollo económico, etcétera, pues propone esos proyectos. Esos proyectos, por ejemplo, para producir harina o limpiar lentejas y sí producir electricidad y pues no sé, papas fritas para los niños, etcétera. Pero esos proyectos que sí, el centro de desarrollo arma, digamos, a esas fábricas, pero nunca se pone como que no existe un dueño de esas fábricas. Es decir, normalmente si pensamos a una revolución que donde se basa a la fundación de un Estado o un gobierno nuevo, entonces pues un centro de desarrollo económico, si hace un proyecto así, entonces digamos, el dueño como sería gobierno nuevo, ¿no? O el Estado nuevo, como que vimos en caso de Unión Soviética, ¿no? Entonces es como de... y en Rojava, como no hubo, digamos, una estructura estatal, entonces cuando el Centro de Desarrollo autónomamente hace esos proyectos, lo que invita a las comunas y a las asambleas que sean no, como que coordinan, digamos, a esas fábricas. Y eso, por eso, como de fábricas, trabajaban, ¿no? Ahora no es así, como es un poco, estoy hablando de en mi libro. Entonces, trabajaban por la autogestión de los pueblos, es decir, el pueblo, bueno, el Centro de Desarrollo armó esas fábricas y dijo que el pueblo que quieran trabajar acá, pues acá está la fábrica, entonces gente empezó a trabajar y a través de las personas que trabajan, que vienen de diferentes comunas y de las aldeas, entonces el pueblo estaba autogestionando a esa. Es decir, no era solo una autogestión de los trabajadores que trabajaban en esas fábricas, como en caso de, por ejemplo, Argentina es así, ¿no? Cuando hablamos de autogestión o como fábricas sin patrones, pues siempre es como autogestión de los trabajadores. Entonces, autogestión, por eso he entendido en Rojava en diferentes sentidos. Los que trabajan también son parte del pueblo, entonces todo pueblo tiene derecho a decidir sobre a qué va a pasar con estas fábricas, ¿no? O cómo las fábricas, cómo van a funcionar. Entonces, sí, es una autogestión, pero no es una autogestión entendido como en las discusiones digamos, de la lucha de trabajadores o autogestión de trabajadores, más bien es una autogestión más comunal en ese sentido. Y esas fábricas, pues justo, ¿no? Eran como para producir las necesidades muy emergentes. Por ejemplo, si para que empezaron a armar cooperativas de panaderías, pero no hubo harina, entonces lo que hacían en las tierras, por ejemplo, en las comunas producían trigo, entonces esas fábricas que convertían a harina y estaban dando a esas cooperativas de panaderías para producir pan y que comparte el pueblo, ¿no? Entonces es como sistema, es un poquito así como donde hubo un hueco,
donde hubo una necesidad de a convertir un producto. Si tenemos una fábrica recuperada o una fábrica nueva y que vamos a trabajar, entonces el de la coordinación económica consulta a las comunas, dice que pues acá tenemos una posibilidad comunal así, entonces donde queremos que el pueblo venga y que se produce sus necesidades. Entonces en ese momento consulta a las comunas que definen a los trabajadores que van a trabajar en estas fábricas. Es decir, que nadie no va a ir a un trabajo así de a aplicar asalariado, más bien que van a las comunas, van a enviar como 3 personas para que trabajen a esa fábrica. Entonces, y esas 3 personas se van a trabajar, pero a través de ellos, toda la comunidad va a asociar a la autogestión de esa fábrica. Es decir, no es como la actividad no solo queda en corto plazo de a la producción, más bien es todo hacia atrás y hacia adelante, pues discutir, digamos, a ese proceso de producción. Entonces, y desde ahí, por ejemplo, la fábrica se produce estas cosas, entonces, ¿cómo van a llegar también al pueblo, ¿no? Es decir, el de cómo va a comercializar, digamos, ¿no? O cómo va a llegar que gente a consume, digamos, a esos productos que están saliendo. Entonces, por eso sí, la idea de autogestión no es una autogestión simplemente de trabajadores, es muy importante, es la de la autogestión de trabajadores, porque al final de día por día, ellos como hacen sus asambleas, ahí discuten cómo van a armar la línea del trabajo, los trabajadores hacen eso, ¿no? Pero eso es solo en la producción adentro de fábrica, pero nosotros entendemos la economía o entendemos la producción es afuera de fábrica, es fábrica como hace solo un parte de la producción, pero la producción es como, por ejemplo, la producción de fuerza de trabajo, la producción de cómo esos productos van a llegar a las personas, cómo vamos a difundir, cómo vamos a compartir. Eso todos como para nosotros es parte de la economía o parte del proceso de producción y eso debe estar, sí, debe estar relacionado con el pueblo que pues son dueños de, digamos, a esos recursos, ¿no? Y sí, se va hablando desde una autogestión más comunitaria, lo que en las cooperativas de Rojava, pues la estructura es un poco diferente, ¿no? Por ejemplo, hay rotación, justo, por ejemplo, hay tierras comunales donde las comunas van produciendo sus necesidades y allí hay una rotación, ¿quién va a trabajar en estas tierras? Es decir, para cada 2 años se rota en la comuna la definición de los que van a trabajar en estas tierras. Es decir, tal X tierra se va a usar por la comuna A, entonces, pero esa X tierra no significa que es la tierra de comuna A. Entonces, tal vez 2 años después va a usar comuna C a esas tierras. Entonces, en ese sentido hay una rotación. Y en las cooperativas, el sentido de trabajadores, en línea de producción hay rotación, pero no hay una rotación así de tal sentido que para cada vez como cambiamos los trabajadores de las cooperativas. ¿Por qué? Pues justo eso, para no crear como una precarización del trabajo. Es decir, pues la comuna si define 3 personas que van a ir a trabajar en esa cooperativa, otros 3 personas de misma comuna va a trabajar en otra fábrica. Entonces, por eso como que la de que no hay en ese sentido una rotación que para cada vez la comuna cambie los trabajadores de un espacio de producción. Más bien es que todos los de comuna que algún momento que tendrán como la oportunidad de donde trabajar. Por eso como que no es como simplemente crear como un espacio, vamos creando como cientos de espacios para que toda la gente de Rojava, algún o otra manera que tenga un espacio del trabajo
menos asalariado, ¿no? Tampoco no es una estructura que estamos hablando de donde no hay salarios, ¿no? Bueno, en el libro yo estoy explicando mucho, por ejemplo, que ahí no se usa como el término de salario, se usa término de fond en los espacios de producción comunitaria, y no es un salario, es como un apoyo. Y esa realidad sí existe, ¿no? Como que nosotros no queremos que se siga así, pero en las condiciones que hoy en día nos encontramos, todavía estamos en una como transmisión de, digamos, a esas estructuras capitalistas hacia estructuras anticapitalistas o estructuras no capitalistas, ¿no? Entonces es como todo está en un proceso, no son como procesos definidos, ya están hechos. Hay como muchísimas experiencias, como buenos y malos, ¿no? Como por ejemplo lo que estabas hablando de esas como fábricas sin patrones, que empezó con una experiencia como muy importante, muy fundamental, pero en el camino se va perdiendo, digamos, a su manera radical que se puede cambiar relaciones capitalistas. Tal cooperativas también son así, ¿no? Y eso como que no pasa en caso de solo en Rojava, pasa como en muchos lugares que buscan... Enredando las mañanas. Seguimos aquí en el Enredando las Mañanas. Estábamos escuchando a Azize Aslam, autora de Economía Anticapitalista en Rojava. Lucre, ¿estás ahí? Sí, estaba escuchando atentamente. Como les decía, esto es un fragmento de la entrevista. La entrevista la pueden encontrar en internet, está colgada en iVoox. Están los enlaces de descarga tanto en la página de kurdistanamericaLatina.org como en la agencia Firat News, anfespañol.com. Y la verdad que también, y por esto les mencionaba que bueno que la compañera hable español, el libro de ella ganó el premio de la Cátedra Jorge Alonso del año pasado. La Cátedra Jorge Alonso es una cátedra de la Universidad de México, y lo pueden encontrar el libro para descargarlo en español. Si ustedes, bueno, en realidad la descarga está disponible en rebelión.org, pero la verdad es que si googlean el título y la autora en Google, valga la redundancia, o en cualquier buscador o motor de búsqueda, les va a tirar los enlaces de descarga del libro, que es súper interesante. Y como les decía, ella hace un proceso de crítica y autocrítica sobre el proceso, y el final de la entrevista un poco hace una lectura que está hoy en discusión, incluso si lo pensamos en términos de las problemáticas que tenemos en Argentina, ¿no? Que es lo dignificante del trabajo, pero que todavía no tienen una estructura como para compensar los salarios, entre comillas, de todas las personas, sino una contribución, pero con la diferencia de que esto se decide desde las asambleas, desde el pueblo, desde la ciudadanía, y no desde otras estructuras, ¿no? Entonces, la verdad que es un proceso súper interesante para analizar, y que, como ella bien menciona, es un proceso, y que hay puntos de encuentro en los procesos de similares características en el mundo. Y me quedo con la idea inicial, ¿no? Que no hay procesos revolucionarios posibles sin una economía popular y anticapitalista e independiente. Perfecto, Lucre, sí, así hago mías tus palabras. Recordemos entonces sí que ahora estábamos ya en la columna de la agencia Firat News, me parece, y como vos decías y nos contabas ya por los medios de producción, la entrevista es mucho más larga, dura mucho más de una hora, y bueno, has hecho una reducción que, como contás, cuesta obviamente reducir una hora y tanto de entrevista a estos 15 minutos que hemos escuchado, pero ya nos has dejado claro dónde podemos escuchar en su totalidad la entrevista y seguramente encontrar más material de la autora, ¿no? Sí, recuerden que también pueden descargar el libro de manera gratuita. Enredate. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.